El siglo XVIII en España. En el siglo XVIII llega a España una nueva dinastía, los Borbones. Los reyes aplicarán las ideas de modernización y reforma que la Ilustración propone. Ello traerá consigo, al final del siglo, un aumento demográfico, la creación de nuevas industrias, etc. El primer rey que sube al trono es Felipe V, de 1700 a 1746, pero Carlos III, de 1759 a 1788, marca el momento culminante de la Ilustración en España, y su labor reformista es la más intensa de todo el siglo. Carlos IV inicia su reinado en 1788 y en 1789 en Francia estalla la Revolución Francesa. A partir de entonces, el temor a que las ideas revolucionarias entraran en el país marca las actuaciones del monarca. La Ilustración. La Ilustración es un movimiento cultural surgido en Francia en el siglo XIII, que se basa en la razón como forma de conocimiento. Las principales características de este movimiento son: se rechaza el criterio de autoridad, por este motivo se le llama a este periodo siglo de las luces. Se impulsan las ciencias y el método experimental partiendo de las ideas racionalistas de Descartes y del método experimental de Newton. El progreso proporciona la felicidad. Se prefiere aquello que le sea útil y didáctico al ser humano. Se impone la tolerancia religiosa y una religión natural basada en la bondad del ser humano. Los viajes son considerados una forma de conocimiento y de aprendizaje de otras culturas. El sistema político es el despotismo ilustrado, cuyo lema era «todo para el pueblo pero sin el pueblo». Se generaliza la educación y se crean importantes instituciones culturales. Todas estas ideas ilustradas están reflejadas en la Enciclopedia, de 1751 a 1782. Las instituciones culturales. Destacan las sociedades económicas de amigos del país. La primera que se creó fue la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, en 1765. Estas sociedades inspiraron reformas culturales y económicas. Crearon las escuelas patrióticas en las que se enseñaba a leer y escribir y un oficio. Fomentaron el debate y la crítica racionalista, etc. La prosa ilustrada. Los géneros de ficción decaen, mientras que los géneros didácticos aumentan. También hay un gran número de obras de carácter ensayístico y algunos casos de prosa narrativa, cuyos autores son Diego de Torres Villarroel y José Francisco de Isla. En la prosa didáctica destacan tres grandes autores: Fray Benito Jerónimo, José Cadalso y Gaspar Melchor de Jovellanos. Vamos a hablar de Fray Benito Jerónimo. Es un fraile benedictino que difundió en España el pensamiento ilustrado. Fue profesor de la Universidad de Oviedo y consejero en el Consejo Real con Fernando VI. Su tarea consiste en combatir las supersticiones y falsas creencias que el pueblo había heredado. Escribe las cartas curiosas y eruditas y el teatro crítico universal. Gaspar Melchor de Jovellanos, nacido en el año 1744, tomó contacto con la cultura ilustrada más avanzada en Sevilla. En 1797 fue nombrado ministro de Gracia y Justicia, pero las presiones de los tradicionalistas provocaron su cese. Y, por fin, se murió en el año 1811. Los mayores logros de Jovellanos se encuentran en la prosa. Su estilo utiliza la argumentación y el razonamiento. Aquí están 4 de sus principales obras. Elogio de Carlos III, escrito en 1788, es un elogio de la política reformista y del rey como animador de la misma. Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España fue redactada en 1790 y leído en 1798. La obra trata de, en la primera parte, el desarrollo de las diversiones
y, en la segunda parte, de las medidas que se deben tomar para devolver a cada espectáculo su sentido originario. Informe sobre el expediente de la ley agraria fue escrito en 1794. Esta obra trata de economía política que fue encargado por la Sociedad Económica de Amigos del País madrileña. Y en 1811 Jovellanos escribió Memoria en defensa de la Junta Central, que surge tras la disolución, y Jovellanos la defiende y responde a las críticas de las que fue objeto él mismo por su participación en ella. José Cadalso, otro escritor, nació en 1741 en Cádiz. Se murió su madre y se fue a París e Inglaterra. Durante sus viajes tomó contacto con las ideas más innovadoras. Se murió en el año 1782. Durante su vida, Cadalso escribía poesía, teatro y, por lo que es más famoso, su prosa. Sus obras más famosas incluyen Noches lúgubres, escrita en 1775, y Cartas Marruecas, escrita entre 1763 y 1774. En las Cartas Marruecas, una colección de 90 cartas, hay 3 personajes que escriben entre sí. Los personajes son Gacel, un joven moraquí de religión musulmana que llega a España para conocer las costumbres del país. Luego hay Ben Belé, el anciano maestro de Gacel que permanece en Marruecos, y Nuño Núñez, el cristiano español que asesora a Gacel y le ayuda a conocer las costumbres españolas. La obra consiste en la introducción, en la que Cadalso habla de la cantidad de obras escritas en Europa con el fin de criticar las costumbres tras el modelo ofrecido por Cervantes, las cartas, el núcleo del libro, la nota, un resumen, y la protesta literaria, en la que Cadalso imagina en un sueño las críticas de las que puede ser objeto por esta obra. El tema central es el análisis y crítica de la situación de España en el siglo XVIII, y en el estilo cabe destacar la variedad de registros y usos lingüísticos. Adquiere un tono conversacional. Fin.